La muerte es lo único inevitable. Se trata de las pocas certezas universales que existen y ha sido siempre motivo de reflexiones desde distintas perspectivas. La filosofía, el arte, la ciencia, las religiones, todas las doctrinas y expresiones humanas han buscado entenderla. Pero, ¿qué es la muerte? Acompáñeme en la búsqueda de la respuesta. Esto es Hora Contacto. Y bueno, quiero presentarles a este gran panel que hoy nos acompaña para escucharlo a cada uno. ¿Qué significado tiene la muerte? Desde cada especialidad, desde cada experiencia, ¿cuál es el significado? Para entender y conversar sobre la muerte están conmigo el doctor Manuel Damaso. Él es decano del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú. Bienvenido. Un placer, gracias. Bienvenido. Y también el doctor John Cruzado, que es médico forense del Instituto Peruano de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Perú. Bienvenido. Bienvenido, John. Buenos días, ¿cómo estás? Sí. Diga, entonces, con esta presentación quiero que nos acompañen y con estos especialistas a ver un informe que creo yo los va a sorprender. Adelante, por favor. En lo alto del Tíbet, entre China, India y Nepal, la muerte no solo es el fin, sino el inicio. La transición de nuestras almas hacia su renacimiento o reencarnación empieza el día en que morimos. La vida eterna en estas montañas no existe. Sí, la vida cíclica. En el budismo, cuando una persona muere, su ser sutil deja su cuerpo e inicia un nuevo ciclo. 7 semanas después volverá a nacer según su karma, como un humano, un dios, un semidios, un animal, un fantasma o un demonio. Los funerales del cielo son una práctica milenaria entre los pueblos budistas tibetanos. Entre rezos y cantos, monjes y hombres escogidos preparan el cuerpo del difunto para ofrecerlos a los buitres o aves carroñeras. Un último acto de generosidad del fallecido, quien alimenta con sus restos a aves sagradas. Los familiares, por supuesto, no pueden ser parte del ritual, porque su lamento o dolor podría interferir con el tránsito del ser hacia su nueva vida. Este concepto también está presente en el hinduismo. La reencarnación es el centro de todos los ritos asociados a un funeral. Para los hindúes, más allá de la pena por la ausencia del ser querido, la muerte es necesaria para liberar al alma de las ataduras del karma. La interioridad regresa a este mundo de manera continua, ¿sí? Pero no como un ciclo sin fin o un eterno retorno, sino como un ciclo que debe completarse hasta llegar a una especie de liberación. Por 3 días una luz alumbrará al difunto desde la cabeza. Luego, sus familiares lo alistarán para su cremación en los Ghats, o riberas sagradas de los dioses, en la ciudad de Varanasi. Flores y telas adornan al difunto. Si es hombre, blanco. Si es mujer, rojo. Antes de ingresar a la llama, el cuerpo es purificado. Al término, las cenizas son arrojadas al río Ganges, mientras su alma sigue su camino hacia el renacimiento. Algo muy distinto a lo que ocurre con las religiones abrahámicas, como el judaísmo, el islam y el cristianismo. El concepto de vida eterna o de eternidad de la vida está presente en las tres. Lo que sí varía mucho es la ritualidad.
los 3 días de duelo que existen en el Islam. En el judaísmo creo que son por lo regular 7. En nuestro caso es completamente variable en el cristianismo. Para estas 3 religiones, sobre todo en el Islam, cristianismo y catolicismo, existe al menos la esperanza de una vida después de la muerte. El consuelo de creer que la transición del alma no es hacia una reencarnación, sino hacia una vida eterna junto al Dios común. En el Islam, sus funerales responden a lo escrito en el Corán, y en el Sunnah, tradición el profeta Mahoma. En tanto, en el cristianismo o catolicismo, varía según las tradiciones culturales de cada lugar. Colocarle a la persona simplemente una mortaja blanca o un traje blanco, una túnica blanca, y colocarlo en una tumba bastante sencilla y en un ataúd bastante sencillo para simbolizar la idea de que todos son iguales en la muerte. En el mundo católico vamos a encontrar, digamos, bastante flexibilidad para dialogar las cuestiones propiamente de la doctrina católica con las tradiciones culturales, con el hecho de, por ejemplo, no sé, el huachacaray, el tema de comer con los muertos, que, digamos, une tradiciones católicas con tradiciones prehispánicas. Fiestas en funeral, que de alguna manera se asemeja a aquellas que practican los Ibo en Nigeria, África. Para ellos, las personas tenemos 2 almas. Una muere con el cuerpo. La otra va a algún lugar donde podría castigar o premiar a sus familiares que quedan en vida. Entonces, rendirles culto, venerar a sus antepasados e incluso realizar un doble entierro para que el alma del difunto descanse en paz resulta indispensable. La manera como entendemos la muerte, la manera como se experimenta colectivamente la muerte y todo el conjunto de tradiciones y rituales ligadas a la muerte van a ser completamente variables, dependiendo de la sociedad de la que estemos hablando y dependiendo del marco de interpretación religioso que explique la sociedad de la que estamos hablando. Si en algo coinciden las diversas religiones del mundo respecto a su concepción de la muerte, es que ésta representa el paso a otra forma de existencia. Entonces, ¿qué hacemos con los cuerpos restantes? En algún punto de la evolución humana tuvimos las personas que darle sentido al hecho de ocultar los cuerpos y no dejarlos al proceso de la naturaleza, sino tratar de preservarlos. Y en ese acto de preservación de los cuerpos surge el culto a los difuntos, que probablemente sea una de las primeras formas religiosas que existen. Si lo pensamos más allá, si la muerte deja de tener sentido, probablemente la vida tampoco la tenga. Desconocida, trascendental, dolorosa. Sin duda, la muerte tiene muchas significancias, aunque quizás nunca alcancemos una realmente certera. Nuestro instinto de supervivencia nos pide evitarla, pues aún no hay quien haya cruzado la línea del más allá y haya regresado para contarla. O tal vez sí. La vida tiene sentido por la muerte. La muerte le da sentido a la vida. Doctor John Cruzado, usted lidia como forense con la muerte permanentemente. ¿Qué es para usted la muerte? Bueno, desde el punto de vista clínico forense y como representante del Instituto de Medicina Legal, la muerte se relaciona con el cese de las funciones vitales del cuerpo. Desde épocas antiguas siempre ha trascendido una pregunta crítica para el ser humano: ¿qué es la vida y qué es la muerte? Por sí el mismo hecho nace la ciencia de la filosofía, de plantearnos dichas preguntas. ¿Qué significado tiene la vida y qué significado tiene la muerte? Son preguntas que hasta hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, aún no son contestadas, a pesar de los grandes avances científicos que hemos logrado. A pesar de que sí, anatómicamente y fisiológicamente conocemos el organismo, el concepto de muerte, que es el cese de las funciones vitales o el cese irreversible de la función cerebral. ¿Qué podemos encaminarnos más allá de ese sentido? Pues son respuestas que aún no nos llegan.
pero recordemos siempre que van a ser preguntas que tienen que ser contestadas de acuerdo al avance tecnológico y también al gran avance filosófico que tengamos en el transcurso de estos años que nos quedan. Doctor, ¿cómo está la muerte para usted como antropólogo que ha revisado pues las idiosincrasias, las culturas de muchas épocas? ¿Para usted qué es la muerte? Sí, yo parto por la última aseveración del doctor, que tradicionalmente entendemos de que la muerte está relacionada al cese definitivo de las facultades que tiene un ser vivo, un ser humano en este caso. Sin embargo, desde el punto de vista de las ciencias sociales en general, considero de que el concepto, la definición, el significado de la muerte es mucho más complejo, porque está relacionado a otros campos, no solamente al campo biológico, lo está la religión, lo está la sociedad, el aspecto social, el aspecto cultural. Por eso vemos tantas diversas maneras de manifestarse frente a la muerte, dependiendo de la religión, dependiendo de las culturas que la practican, ¿no es cierto? Entonces creo que es realmente momento de hacer una reflexión y pensar que la muerte no solamente consiste o puede ser definido cuando ese ser vivo pierde sus signos vitales, sino que está inmerso, relacionado a otros campos que todavía nos falta entender bastante. Como forense, ¿la muerte solamente puede tener ese significado, digamos, casi de diccionario? ¿El fin de los signos vitales? ¿O puede haber algo más, usted como profesional y como forense? Recordemos que en el mundo de la ciencia, el mundo de la ciencia es un mundo objetivo, un mundo donde la física, la anatomía y el mundo de la fisiopatología, la embriología son los que mandan. Comparto con el doctor en ciertos puntos empíricos, pero que hay una connotación más allá del alrededor de la muerte. De repente por nuestra propia fe, de repente de nuestras costumbres, de nuestra tradición, de nuestra idiosincrasia. Pero si nos basamos en un hecho objetivo, en un hecho científico, más allá de eso no podemos trascender, porque no tenemos cómo evidenciarlo. Como ha dicho tu mismo reportaje, nadie ha regresado de la muerte. Lo que podemos encontrar es de repente gente que ha estado en coma, o gente que ha estado en paro cardíaco, en paro cardiorrespiratorio un par de minutos y ha retornado. Cuyos signos vitales ya determinaron que había muerto, sin embargo... Exactamente. Por eso es que es muy importante definir esos puntos intermedios. Esos puntos intermedios que hasta hoy, con la actualidad, con la ciencia y el gran avance tecnológico que tenemos, no podemos definirlos. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Existe un campo científico que lo pueda demostrar? Siempre es la duda del ser humano. Y el ser humano siempre va en búsqueda de respuestas. Claro. Va a llegar un momento en que tal vez sí podamos entender esos mecanismos. Y hay también un hecho objetivo, ya que la ciencia se basa en hechos objetivos, es que nuestro campo visual es tan limitado de todo el espectro. Supongamos que tiene 180 grados, nosotros solamente vemos 30 o 40 o menos quizá. Y hay muchas cosas que ocurren en el campo visual de lo infrarrojo y de otras gamas de formas de visión que nos están demostrando que hay algunas presencias que luego de la muerte se manifiestan en esos campos visuales, ¿no? Como el campo infrarrojo. Hay cámaras de seguridad que nos están demostrando. ¿Qué nos diría usted sobre eso, doctor, por ejemplo? Porque en las tradiciones la gente no toma la muerte como algo tan desastroso, quizá como para nuestros contemporáneos, o es algo, o me equivoco. Creo que la generalidad de las culturas no lo consideran a la muerte como una desgracia, como algo fatal. Al contrario, hay el consuelo de que pasa a otra dimensión, o sea que la vida sigue prolongándose, ¿no es cierto? Y estas manifestaciones no son contemporáneas. Uno leyendo, investigando temas, por ejemplo, desde las evidencias de los neandertales, ya ellos ¿También ya? cuidaban, enterraban al cuerpo, ¿no? Que había perdido sus signos vitales, pero acompañado de ciertas ofrendas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no le falta nada. Lo tomaban como un viaje, entonces. Exactamente. La muerte es un viaje. ¿Es el inicio de otra etapa, entonces? En otra dimensión. Pero lo que tenemos que entender es que la vida del hombre
está relacionado a su entorno natural. Hay una íntima relación. Si no entendemos eso, creo que eso lo perdemos de la perspectiva de ese concepto holístico que debemos darle a la muerte. Y tras la pausa, vamos a conocer el testimonio del conocido conductor de televisión Cristian Rivero, quien vivió una inexplicable experiencia. Ya regresamos. Esto es Hora Contacto. Existe una delgada línea entre la vida y la muerte. Ver una luz al final del túnel o reencontrarse con familiares fallecidos son relatos muy frecuentes que son narrados por pacientes que han estado al borde de la muerte. Hora Contacto conversó con el conductor de televisión Cristian Rivero, usted lo debe conocer, que en un momento de su vida experimentó una inexplicable experiencia. Veámoslo. Esto es Hora Contacto. Ya llegó un momento que dije, ya, de una vez, o me llevas o me recuperas rápido, pero sí, había una ansiedad enorme, la gente se moría, cada día había un muerto, dos. Estabas en un lugar donde la gente se moría. Presentador de televisión y de un reconocido podcast, actor de novelas y piezas de teatro. Su multifacética carrera lo ha conectado de una manera muy especial con el público. Pienso que estamos cruzando una línea muy peligrosa, Rodrigo. No, tú no pienses. ¿No pienses? Haz. Pero hay un capítulo de su vida que lo ha marcado. Un capítulo donde estuvo al filo de la muerte. Tenía solo 18 años cuando una inflamación a los senos paranasales llevó a Cristian Rivero a una sala de operaciones. Salgo tranquilo de la operación, salgo bien y me voy a casa. Y en casa, a los pocos días, es donde me viene un sangrado y no paro y ya eso se complica, ¿no? Y la cosa fue empeorando, pero no me controlaban el sangrado, entonces me decían que me tenía que hacer transfusión al mismo tiempo. Entonces eso fue degenerando. Y claro, y luego me entra sangre al pulmón, viene un paro respiratorio y ya todo eso se complica, ¿no? Ya cuidados intensivos y todo lo demás. Fueron más de 4 meses de una lucha por la vida en el área de cuidados intensivos. Probablemente en ese momento haya estado consciente, pero el cerebro bloquea, ¿no? O sea, yo me imagino que es un recuerdo que debo tener bloqueado, porque me acuerdo haber sangrado, abrir los ojos, ver como unas bolsas de colores, volví a cerrar los ojos, o sea, volví a abrir los ojos y ya tenía un médico que me estaba sacando el tubo, había estado entubado, me estaba sacando el tubo, en la cabecera 4 o 5 doctores, para mí habían pasado horas y ya había pasado como una semana. Su familia lo acompañó en el difícil trance de afrontar una enfermedad que parecía consumirlo, hasta que un suceso lo sorprendió. Y mi mamá le había estado rezando a mi abuelo esa noche, mi abuelo ya había fallecido, ¿no? Coincidencia, no coincidencia, lo vi realmente, no lo vi, fue una aparición o no, pero claro, digo, le escribo a una enfermera que lo vi, puede haber sido producto de mi imaginación, del medicamento, pero coincide con que mi mamá le había estado rezando toda esa noche a mi abuelo. Cristian Rivero solo recuerda ver a su abuelo al pie de su cama, observándolo. He visto a mi abuelo. Y me decía, pero no hay visitas. No lo he visto. Y la enfermera me decía, ¿dónde lo has visto? Le digo, al pie de mi cama. Ok, al pie de tu cama. ¿Y qué lo has visto? ¿Y qué has visto? No, él tenía, no sé, como una camisa siempre beige que usaba y me ha mirado así como de perfil, se sonrió y se fue. Me dijo, vas a estar bien. Un encuentro del que aún busca una explicación. Ahí viene ese espacio en el cual otorgas un poco el beneficio de, no sé si la duda, pero el beneficio de creer que puede haber un sincronismo, de que puede haber un plano diferente y que lo haga justo en un momento en el que yo estoy delicado y que mi mamá haya estado rezando la noche anterior en la foto de mi abuelo,
como muchas coincidencias, ¿no? Puedes explicar como mera coincidencia, el más científico y el más estoico te va a decir, es una coincidencia, punto. Sí, pero ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si hay algo más? Yo creo que de eso vamos a estar seguros o conscientes cuando no estemos en este plano, ¿no? Pero no fue el único suceso inexplicable que vivió mientras batallaba contra la muerte. Había una persona que estaba a mi costado, porque nos separaba una cortina, ni siquiera un cuarto, una cortina. Y yo a veces cuando abrían un poquito la cortina y giraba y lo veía a este señor que había sido un herido de bala. Y estaba bien delicado, ¿no? A veces abría el ojo, miraba así de reojo, me hacía como una mueca y se volvía a quedar dormido. Yo lo miraba también. Y una noche, sueño la misma situación de que volteo, él está ahí y lo veo sin aparatos. ¿Me entiendes? Lo veo sin nada y me dice, me voy. Yo le digo, cuídate. Recuerda los esfuerzos de doctores y enfermeras para salvarle la vida a su compañero de habitación. Y después yo me levanto con el ruido de las enfermeras. El ruido de las enfermeras, de las máquinas, y claro, todo estaba muy cerquita y escucho que le decía, no sé si el doctor o alguien le decía a una persona, oye, tenemos que llamar a los familiares para informar la muerte del paciente. Soñé, no soñé. De repente lo había visto tan mal todos los días que mi sueño decía, pucha, pobre persona, ¿no? Para que no sufra, y no lo sé. O fue otra dimensión en la que él se despidió, no lo sé. Pero pasó y yo desperté de ese sueño, de lo que tenía muy presente el sueño, y escucho que la persona había fallecido. Entonces... Aunque los pacientes de cuidados intensivos afrontan un estado agudo de confusión, existen misteriosos acontecimientos que son inexplicables para la ciencia. Había un momento en que estaba en cuidados intensivos, ya estaba consciente, ya me habían sacado el tema del tubo, y soñé que bajaba como un socavón, como una mina. Bajaba y veía luces que venían. Y cuando me encontraba con esas luces eran amigos. Amigos de mi barrio, o mi papá, o mi mamá, y que me decían, baja. Cristian Rivero revela además que vivió una profunda conexión espiritual. Cuando yo sentía que ya no me podía recuperar, le pedía a mi mamá que me saque, no podía. El doctor no me podía sacar. La enfermera no podía hacer nada. Si nadie me podía ayudar, aparece la fe. Dios, sácame de acá. Y si no me vas a sacar, de una vez. Apareció la fe en un momento en que nadie me podía ayudar. Finalmente, el carismático conductor de televisión pudo hacerle frente al grave cuadro clínico, y aunque su recuperación tardó más de un año, esta experiencia hizo cambiar su forma de ver la vida. Disfrutas las pequeñas cosas, ¿no? Las pequeñas grandes cosas. Y empezaste a reconectarte de nuevo con tus pasiones, con tu trabajo, con los amigos, estar con los papás, ¿no? O sea, disfrutar tu día a día. Realmente, nuestros familiares fallecidos nos visitan. ¿Se despiden de nosotros las personas antes de morir? ¿O son estados de confusión que afrontan los pacientes al estar bajo los efectos de los fármacos? Saque usted sus conclusiones. Sí, creo que resulta paradójico que esta conexión que Cristian Rivero tuvo con la muerte le haya dado pautas para su vida. Bueno, los periodistas tenemos que recibir la información, compartirla, ser lo más neutrales posibles, y por eso es que vamos a conversar con el doctor John Cruzado para preguntarle lo que Cristian afirma en algún momento. Probablemente fueron los fármacos, doctor. Fue, digamos, esta situación tan cercana a la muerte lo que puede haber exacerbado ciertos estímulos en el cerebro. ¿Qué nos puede decir, por favor? No, conforme vi el reportaje, él estuvo en coma, estuvo en la unidad de cuidados intensivos varios meses por un problema de sinusitis que se complicó y que se agravó y que llevó a que lo intubaran. Y mediante medicamentos potentes uno controla la respiración y automáticamente inducimos al coma.
Y acá es un tema muy importante que hay que definir porque los médicos no tratamos enfermedades, tratamos pacientes. Entonces cada persona es distinta. Okay. Y la connotación que tiene cada persona viene de nuestra propia vida social que tenemos. Entonces esta relación cuerpo-mente va a ser siempre la pregunta del milenio, la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Esta asociación de cuerpo-mente es connatural o se desprecia? Creo que en el mundo actual, de acuerdo a los avances científicos, tanto cuerpo y mente hacen sinergia. Cuando una persona entra en estado de coma, los médicos exteriormente manejamos sus funciones vitales, pero no sabemos qué pasa en ese lapso con el cerebro. Obviamente hay una gran influencia de las drogas que lo tienen dopado para que él no pueda reaccionar y no pueda despertarse. Uno, porque él está en un mal estado general. Lo que pasa en el cerebro cuando está en esta etapa de inducción controlada por medicamentos potentes inducidos por los médicos que lo trataron es que el cerebro recojamos que es un CPU que recoge imágenes y fotografías, un procesador. Por lo tanto, ese procesador que tiene millones de neuronas que se interconectan, en ese estado que él no puede interactuar, pues van a aparecer imágenes, van a aparecer sucesiones de vivencias que él ha tenido, pero él no ha estado muerto. Claro. Sino que un equipo médico ha controlado sus funciones vitales y lo ha desconectado parcialmente de la realidad mediante farmacopotentes. Lo que no significa que en lo que él dice, la fe que él tuvo para poder sobrevivir, claro. Es muy importante eso, porque eso forma parte de su interculturalidad, de cómo puede llevar y enfrentar una enfermedad. Ahora, pero y el tema, por ejemplo, ya, llamémoslo coincidencia, que haya visto al pie de su cama a su abuelo, sin él saber que su madre estaba rezando por su cuenta, invocando a su abuelo, ¿cómo explicamos eso? Bueno, tal vez para él... ¿El fármaco explica eso? Ningún fármaco, porque la interconexión neuronal entre cuerpo y mente es algo que está propio en cada individuo. Cada familia, cada persona tiene su entorno social del cual se alimenta, del cual se retroalimenta cada día. De repente para él fue una forma de expresar o de vivir la presencia de su abuelo, de salir adelante. Entonces esa forma de ver a su abuelo quizás fue un motivo. Lo estimuló. Y lo estimuló para que él pueda salir de ese grave problema que afrontaba. Doctor, los seres humanos, incluso desde muy pequeños, antes de que nos enseñen qué pensar y cómo pensar, sentimos que no podemos ser simplemente esto, ¿no? Lo material, lo que tenemos. Sentimos que hay algo que va más allá. ¿Cómo lo explica, por ejemplo, las ciencias sociales, la antropología? ¿Cómo puede explicar fenómenos o experiencias como las que ha vivido Cristian Rivero, por ejemplo? El concepto, el significado de muerte es mucho más amplio que la simple pérdida de los signos vitales, ¿no es cierto? Y ahí hace una y otra vez mención a un detalle de carácter religioso, que la fe, ¿no? Decía el doctor, el tipo de relación que ha mantenido con su entorno familiar, que son los que le han inspirado. Pero la experiencia nos dice que la mayoría de los seres humanos nos acudimos a la fe cuando estamos realmente en el limbo, no en nuestro momento de salud. Claro, pero esta fe es la que hemos recibido en los últimos 500 años, luego de, obviamente, de la colonización española. Pero ¿cómo era antes en el Perú preincaico? De acuerdo a la cosmovisión andina, la muerte no era el fin de todo. Era un paso para pasar a otra vida, desde donde seguir ese ser, dependiendo del nivel del rol que le tocaba jugar en su sociedad, ¿no es cierto?, pueda seguir siendo un referente, un ejemplo a seguir. Entonces, allí estamos hablando de la cultura, la historia, ¿no es cierto? Todo se conjuga, no hay nada separado. Y justo, doctor, permítame ustedes, quería comentarle a nuestro público si de pronto sabía usted que antiguamente se retrataba a la muerte. La fotografía post-mortem fue una de las costumbres que también se adoptó en nuestra Lima de antaño. ¿En qué consistía? Hora Contacto se lo cuenta al volver. Es interesante hablar sobre la idea que tenían los antiguos peruanos sobre la muerte.
En sociedades prehispánicas, cuando los líderes morían, por ejemplo, debían convertirse en seres semidivinos para poder acercarse a los dioses. Pero vamos a volver un poquito más a nuestra cercanía, digamos, temporal, y vamos a ver lo que se hacía hasta no hace mucho tiempo y quizá en algunos lugares todavía se hace, la fotografía post-mortem. Adelante. Bueno, una de las fotografías post-mortem que nos ha llamado la atención porque 124 años después la calidad es nítida. José Manuel Lebre y Bernales, quien falleció en 1901. Sí, la foto es increíble porque como ves, lo han colocado, la han encajado justo donde debería ir la escultura del niño en mármol. Han colocado justo la fotografía del niño cuando está siendo velado, ¿no? La fotografía post-mortem es una práctica que surgió en Francia en el siglo XIX para recordar y homenajear a los muertos. Se retrataba a los difuntos generalmente en posiciones que simulaban vida, como si estuvieran dormidos, sentados o incluso rodeados de sus familiares. Las fotos datan de a comienzos de 1900. Justo trajeron una moda desde Europa y como teníamos casas fotográficas muy importantes como la de Eugenio Curret, comenzaron las familias de dinero a fotografiar a sus hijos, ¿no? Las fotografías eran un lujo en el siglo XIX y eran tomadas en la casa del difunto o en un estudio. En su mayoría eran bebés o niños, quienes fallecían por pandemias o enfermedades cuando la medicina no estaba lo suficientemente avanzada. Como los hermanitos Dufault, quienes murieron con un día de diferencia en 1870. Un día de diferencia, ¿no? Sí, María Isabel Dufault el 7 de abril de 1870 y Luis Ricardo Dufault el 8 de abril de 1870, a causa de la pandemia. La pandemia, la fiebre amarilla. Y notas en la foto no solamente la calidad del papel, porque también se conserva bien. Quiero que veas la ropa, cómo están ellos. La ropa que ambos tienen es ropa de gente de dinero, ¿no? Ves la silla también, no es una silla cualquiera, no es una silla trabajada, tallada, ¿no? Y no están tampoco bien sentados, sino semisentados para no romperle los huesitos, ¿no? Lápida tras lápida, buscamos rastros de más fotografías. Justo es la niñita Adelaida. Porque ella murió creo a los 2 añitos, me parece. Ahí está, dale acá. Sí. ¿Ves? 2 añitos, 1 mes. Y ves, sí es la tarjeta. En esta imagen que data de 1863, se retrata a la pequeña Adelaida Ismodes y Ceballos, en brazo de su padre. Y como ves, la lápida es intacta, sino la foto, por lo mismo que le da el sol, todo se ha dañado, ¿no? Porque se ven los ojos hundidos de la bebé, mira, o sea, como que no tuviera un día, sino más días de muerta, ¿no? Mírale los ojitos, está bien tétrica, ¿no? La bebé. Hoy en día, esas fotografías son piezas valiosas para historiadores y estudiosos, pues reflejan las costumbres, creencias y maneras de procesar el luto de épocas pasadas. Y su ropita, como ves, es blanca, ¿no? Seguro están utilizando la ropita del bautizo, tipo vestidito, porque si notas, es hombrecito, Teófilo, ¿no? Y antiguamente usaban la ropita del bautizo, tanto hombres como mujeres, tipo vestidito, ¿no? Aunque en el Museo Cementerio solo encontramos fotografías de niños, esta práctica también se extendió a los adultos. Aquí vemos al presidente de la República, don Miguel de San Román, quien falleció el año 1863, a los 60 años. Dejamos el presbítero maestro con la firme idea de que las fotos post-mortem cumplieron su objetivo, generar memoria. Más de 100 años después, varios de los niños fallecidos son vistos y mencionados en este reportaje. Y como nosotros, generaciones de limeños seguirán nombrándolos para que nunca sean olvidados. Si bien para muchas culturas actuales pudiera parecer una práctica macabra, en su contexto original
era un acto profundamente amoroso y respetuoso, una forma de enfrentar el duelo y preservar la memoria del ser querido. Saque usted sus propias conclusiones. Doctor, la fotografía post-mortem, obviamente en sus estudios, cuando han estudiado ciencias forenses, ¿qué cosa es lo que les decían de esa práctica sobre la fotografía post-mortem que había, no solo en Lima, sino en otras regiones? Bueno, la fotografía post-mortem tiene su origen en Europa. Justamente la fotografía nace ahí, nace en las clases esféricas de las altas aristocracias después de la Revolución Francesa. Y era justamente una especie de condecoración generalmente para niños o neonatos y también para las clases sociales más adineradas. Generalmente lo que se retrataban eran los pacientes fallecidos por hechos naturales, no violentos la gran mayoría. Una agonía previa. Una agonía previa donde el familiar acompañaba la enfermedad crónica que tenía el paciente o la paciente, y cuando fallecía pues era una manera de reconfortar que aún ese ser estaba vivo dentro del entorno familiar o merecía alguna distinción especial, por ejemplo si es que esta persona ocupaba algún cargo jerárquico, sea presidente, ministro o un alto cargo en alguna dependencia militar. Hoy por hoy las fotografías post-mortem nos sirven más bien a la medicina legal y forense para hechos violentos. Para descubrir. Analizar. Cómo pasó un tema que era netamente acompañar a la muerte, ahora sirve más bien para descubrir víctimas de agresiones, tanto de homicidios o asesinatos, y la fotografía más bien es una herramienta fundamental la que nos puede llegar a descubrir a victimarios o a supuestos agresores. Y en el caso de niños pequeños, que recordemos que en esa época pues la medicina no estaba muy desarrollada y generalmente gripes comunes o gripes que predominaban en el siglo de Europa, pues generalmente los que más morían eran niños y lactantes. ¿Por qué los muertos ocupan tanto espacio físico? ¿No? O sea, están dentro de un cajón, luego dentro de un agujero, de un nicho de cemento y luego con placas de distintos materiales, pero ocupan pisos y pisos hasta arriba que deberían dejar, digamos, de espacio a los vivos. ¿Qué opinen ustedes sobre esto? No sé, lo dejo como tema ahí. Creo que hoy por hoy tenemos... las tasas de muerte se han incrementado bastante, considerablemente. Creo que una opción siempre va a ser de nuestra cultura, que tiene mucha influencia hispanoamericana, es de ir a enterrar, ir a velar a tu familiar. Ahora, las opciones modernas, existen las cremaciones y otras opciones para, bueno, aliviar la pena y dejar que los restos vayan a cierto lugar específico donde desee la persona en viva ser pues sepultada o arrojada, ¿no? ¿Cuál sería su reflexión final ya sobre la muerte y sobre la importancia que tiene para la vida de los seres humanos? En la cosmovisión andina, el enterrar obedecía al hecho de que ese ser positivo, ejemplar que ha muerto, depositar en el suelo va a seguir fertilizando. Esa es la realidad. Gracias por su participación, ha sido muy interesante. Yo creo que vamos a tener más adelante oportunidad para hablar de este y otros temas más, porque eso no queda acá, eso va a continuar. Yo creo que nuestro público también nos va a servir de termómetro para poder en algún momento ampliar estos temas con nuestros grandes invitados. Doctores, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gusto, doctor. Encantado. Yo quiero agradecerle a nuestros especialistas y gracias por habernos dado estos interesantes puntos de vista para que nuestro público sea finalmente el que forme su propia opinión. Sin embargo, ¿sabía usted que hay profesionales que a diario están cara a cara con la muerte? ¿Quiénes son? Y porque es importante el rol que ellos tienen en la fase final de la vida de una persona. Vamos a volver con los oficios de la muerte. Recuerden que están en Hora Contacto. ¿Qué tan cerca estamos de la muerte en el día a día? ¿Sabe usted que para algunos la muerte es una presencia constante?
Lo que puede ser tabú para algunos es el sustento diario para otros. En el siguiente informe recorreremos las distintas profesiones y oficios que conviven con la muerte. Esto es Hora Contacto. Sentí miedo, temblaba del miedo. El temor a la muerte llegaría para mí si es que no hubiera podido vivir. Esa es la misión, de dejar el cuerpo lo más vivo posible. La muerte es un acontecimiento inevitable y universal. Todos debemos enfrentarla al final de nuestra vida. Pero existen personas y profesiones que tienen un papel crucial en la transición de la vida a la no existencia. Quienes trabajan en silencio y forman parte de los oficios de la muerte. Me dedico a embalsamar cuerpos y maquillar. Borrar las huellas de violencia en el cuerpo de un difunto es una labor que requiere paciencia y dedicación. Jonathan Díaz es embalsamador de funeraria, un oficio que aprendió desde muy joven. Bueno, mi papá me metió en el mundo de la funeraria y fui aprendiendo desde pequeño. Ya a los 17 años fue que empecé con los fallecidos. Sin embargo, este contacto con la muerte generó sentimientos y sensaciones que le impidieron hasta conciliar el sueño. Como la primera vez que tuvo cara a cara a la muerte, una imagen que permaneció grabada en su mente por años. Sentí miedo, temblaba del miedo. Ya después, a los días ya me fui acostumbrando. Jonathan comparte este peculiar oficio con Israel Rivas, quien ha aprendido a hablar con los muertos. Este joven embalsamador y maquillador de personas fallecidas apela a un singular método para realizar su trabajo. Que hay cuerpos que vienen rígidos, que en verdad nadie puede moverlos, que si un brazo no lo quiere mover, entonces uno empieza a hablarles y ellos avanzan poco a poco. No es que de una vez tampoco sueltan, pero sí poco a poco y ya se dejan vestir o acomodar. Y es que el proceso es complejo al utilizar químicos y sustancias para conservar el cuerpo. Un procedimiento que se realiza con personas que son veladas por varios días o que deben ser trasladadas a otras regiones o países. Esa es la misión, de dejar el cuerpo lo más vivo posible. Pero la labor de estas personas que lidian a diario con la muerte no concluye ahí. Deben ocultar con maquillaje los signos del rigor mortis para lograr un aspecto natural en el fallecido y así preservar el mejor recuerdo a sus familiares. Con sus manos expertas, movimientos precisos y delicados, el maquillista comienza a trabajar en el rostro del fallecido para restaurar el color y la textura de la piel. Ellos son el contacto final con el mundo de los vivos. Y aunque su trabajo es anónimo y silencioso, son una parte importante en el proceso de duelo y despedida. Son los primeros en llegar a la escena del crimen. Forenses y peritos de la policía encargados de develar los misterios que envuelven un asesinato o muerte violenta. Cada herida, cada signo de violencia, cada indicio es parte de un rompecabezas que debe ser resuelto. Porque en una escena de crimen se encuentran indicios y evidencias que nos van a ayudar, primero,
a reconstruir los fenómenos, a identificar a los autores del hecho y en algunos casos a identificar a las víctimas. Este contacto con la muerte también lo ha llevado a experimentar extraños sucesos. La ciencia y lo inexplicable parecen fusionarse en los pasadizos de las oficinas de criminalística. Ciertamente, si uno se refiriera a las oficinas mismas, de manera peculiar se han escuchado ciertos movimientos, algunos golpes en las paredes, desplazamientos físicos que podemos ver, sobres que se mueven, puertas que se cierran. Algunas podrían ser casualidades, pero otras son muy difícilmente interpretables. No creo que exista vida después de la muerte, pero es algo que tampoco puedo afirmarlo. Simplemente le digo lo que yo pienso. Brigitte Chumpitas es especialista en emergencias y tiene la delicada labor de evitar el deceso de una persona que llega en estado crítico. Pues como médico emergencióloga nosotros estamos siempre lidiando con la muerte en general. Somos los médicos que más nos acercamos a la muerte. Tenemos pacientes que si no los salvamos dentro de los primeros 10 minutos, pues se nos van. Cada segundo cuenta para salvar la vida del paciente. Es una feroz lucha con la muerte que se libra a diario. Cada uno de estos profesionales juega un papel fundamental en la transición entre la vida y la muerte. Nuestro equipo investigó singulares propuestas y sucesos vinculados a la muerte que circulan en las redes sociales. Desde los peculiares funerales que se realizan en el país africano de Ghana, el método que nos convierte en un árbol después de morir, hasta una aplicación que puede predecir nuestra fecha de fallecimiento. Esto es Hora Contacto. Son los protagonistas de los rituales funerarios en Ghana. Bailan al compás de la muerte en un frenético vaivén. Con su enigmática danza funeraria, la celebran con atrevimiento. Un ritual entre el dolor y lo festivo. Una última celebración para el ser que acaba de partir. En las sombras de su baile hay algo inquietante, algo que nos anima a olvidar el dolor y a encontrar consuelo en una peculiar celebración a la muerte. Y es que la muerte también navega por la vía inmaterial del Internet y las redes sociales. Pero ¿qué tal si en lugar de descansar en paz en un nicho frío, pudiéramos convertirnos en un árbol? Una idea que podría sonar aterradora, pero que es la propuesta de dos diseñadores italianos, quienes han creado esta cápsula que podría cambiar por completo nuestra percepción de la muerte. Así, al morir, podremos ser aún parte de la Tierra, pero como un ser vivo que crece. Cápsula Mundi es un ataúd en forma de huevo y está hecha de materiales biodegradables. Dentro, el cuerpo es colocado en posición fetal, la cápsula va a la tierra, el árbol es plantando sobre el entierro. La planta crecerá indicando dónde yace el cuerpo. Nos sentimos un poco rechazados por el cementerio tradicional, con lápidas, grandes piedras y nichos sepulcrales. Por el otro lado, el pensamiento de ir al bosque y visitar a nuestros seres queridos que fallecieron, incluso cambiaría la percepción y la relación que tenemos con la memoria. El descanso eterno soñado. Una condena de la que no podremos escapar. En Suiza, donde el suicidio asistido es legal, un artefacto futurista ha cruzado la línea entre la vida y la muerte. La cápsula Sarco, una máquina diseñada para ayudarlo a morir.
solo debe pulsar un botón para que el gas nitrógeno lo lleve indefectiblemente a la muerte. Entendemos que no hay ningún impedimento legal para el uso de la cápsula Sarco. Buscamos desmedicalizar el suicidio asistido, por lo que la cápsula Sarco no requiere un doctor para facilitar su uso. Solo una persona ha utilizado esta cápsula. Quien lo vio describió su muerte como pacífica, rápida, digna y quizás también perturbadora. ¿Quién no ha encontrado al navegar por internet o las redes sociales alguna suerte de oráculo moderno que asegura puede predecir nuestra muerte? Y, aunque en casi todos los casos se trata de mentiras e incluso intentos de fraude, hay uno que ha hecho que muchos se estremezcan. Un algoritmo de inteligencia artificial que promete predecir con espeluznante precisión el día exacto de nuestra partida de este mundo. Su origen, Dinamarca. Básicamente lo que hacemos es analizar la mortalidad precoz. Tomamos una cohorte muy joven, de entre 35 y 65 años, e intentamos predecir basándonos en un periodo de 8 años, de 2008 a 2016, si una persona morirá en los 4 años siguientes. En esta franja de edad es más fácil verificar los decesos, pues son menos comunes. El algoritmo acertó en 78% de los casos de muerte. Y puede predecir cualquier cosa: obesidad, cáncer, fertilidad o si una persona va a ganar mucho dinero. Imagine saber con certeza cuándo dejará este mundo, convertido en un árbol o al ritmo de danzantes. Y es que la muerte también navega en la era digital. La muerte es la parte final de la vida o nuestra existencia continúa en otra dimensión. ¿Existirá otra realidad que está en el ámbito de lo desconocido o al morir una persona deja este mundo y otras dimensiones para siempre? Saque usted sus conclusiones. Esto fue Hora Contacto.